varias cosas, y una de ellas es que debemos elevar nuestra comunión con Dios, nuestra oración. La fuente, conectarnos con la fuente para el nivel donde Dios quiere levantarnos, para el nivel donde Dios quiere llevarnos, tenemos que tener más compromiso. Y eso lo digo desde mí, que yo por muchas cosas, por muchas actividades, por muchas cosas, descuidado el altar de oración. Y Dios nos llama a eso, a establecer esa comunicación. Y una de las cosas fundamentales, yo quería decirles, y este mensaje Dios va a permitir primero subirlo a las redes sociales y llevarlo a los pastores, porque Dios me confirma la misma palabra. Por eso es que dice en la Escritura que Dios confirma las cosas por dos o más profetas, y que no hará nada el Señor sin comunicárselo a sus siervos. Yo les pasé, pudimos, porque el Señor nos puso que Él nos va a añadir más y más gente. Pero la gente tiene que conocer la visión y la misión de este ministerio. ¿Cómo empezó? ¿De dónde empezó? ¿Cuál es la visión, el llamado que Dios nos dio y por qué lo hizo? Y en el papelito tenemos una visión que dice, lo coloqué aquí, pero es la visión que nosotros tenemos: llevar la verdadera reforma. O sea, reformar para convertir esos odres nuevos, de manera que puedan recibir el vino, que es el vino nuevo de la gracia. Hermano, entiendo una cosa que le voy a decir. Cuando usted lee la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo número 1, verso 15 en adelante, Pablo le estaba orando a Dios para que le revelara a los efesios espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él, para después en el capítulo 2 poderles hablar de que eran salvos por gracia. La gracia no es algo fácil de entender. ¿Por qué? Porque siempre nos enseñaron que teníamos que trabajar para, que teníamos que orar para, que teníamos que buscar para tener. Entonces es difícil, sobre todo un pueblo judío que desde pequeño lo acostumbraron a que tenía que cumplir ley, a que tenía que estar cumpliendo oraciones, mandamientos, mismos, ordenanza. Ahora el mensaje del vino nuevo era decirle que solamente por gracia, y esto a través de la fe, los dones de Dios. Y hay algo que hay que entender. Cuando dice Efesios capítulo número 2, verso 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y ¿esto qué? La fe. Hasta la misma fe es un don de Dios que nos da para poder ser salvos. Entonces todo lo hace Él, todo lo hizo Él. O sea, es fácil, es difícil entender que lo que me justificó a mí y a ti fue tal vez incluso un acto de injusticia que Dios practicó en su Hijo, porque dice la palabra en 1 Corintios 5:10, 2 Corintios, dice que ese acto de injusticia al que no pecó, dice, al que no pecó, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. ¿Para qué? Para poder ver su justicia de Dios en nosotros. Entonces ese acto nos justificó. Eso es difícil de entenderlo. Hemos cargado, tenemos la religión llena de dogmas, de paradigmas, de doctrinas de hombres, y el evangelio de Dios es sencillo. La palabra de Dios es sencilla. Hermano, este ministerio crece de una manera muy particular. Antes de ir propiamente con el mensaje, es necesario que ustedes entiendan esto.
Yo me reunía ya con pastores, ellos mismos me llamaban pastor sin aún haber sido ordenado, me invitaban a dar clases en sus institutos, en sus seminarios, en sus universidades, incluso daba clases por una universidad teológica. Y Dios permitió que yo pudiera reunirme con ellos como un abortivo, como dice Pablo. Y esto es bueno aclararlo también, porque como esto es una iglesia que estudia, vamos a hablar de eso más adelante en la misión. El término abortivo significa fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque sin yo aún estar ordenado, Dios permitía, hermano, yo ver cómo era el movimiento. Y lamentablemente, hermano, así como hay hombres de Dios, también hay hombres que tienen el evangelio por negocio. Hay hombres que se volvieron, para no decir asalariados, se volvieron profesionales, que ven la iglesia como un negocio, que ven a las ovejas como su ganado. Y Dios está hackeado de eso. Y esa es parte del mensaje que voy a dar hoy. Todo lo que Dios vino hablando a mi vida esta semana. Y yo sabía que yo iba a dar este mensaje, lo voy a dar hoy. Y lo voy a dar más adelante también. Lo voy a dar en la reunión de pastores, porque algo de lo que el Señor me fue hablando por boca de mi maestro Briceño y de muchos otros hermanos profetas era que hablar y no callar. Entonces, yo salgo de una congregación donde estaba, porque llegó un punto ya donde ya vi un propósito de Dios, ya yo no iba a aprender más allí. O sea, Dios quería mostrarme otra cosa. Y llego a un lugar al cual debo haber aprendido muchas cosas. Y recuerdo que una vez, lo primero que yo pude entender, cuando se me comenzó a caer la escama de la religión, fue entender la Santa Cena. Porque yo era la persona que decía que si no había discutido con mi esposa, o si había tenido, yo no podía tomar la cena. Porque la religión nos enseñó a que no la podemos tomar indignamente, pero no nos explicaron el contenido teológico, histórico y cultural de eso. Y resulta que lo que yo tengo que discernir no es lo que yo haga, es lo que Él hizo, que me justificó y me santificó. Entonces, eso le ha creado al hombre una frustración. Y resulta que, primeramente, en Dios somos libres y estamos completos. Entonces, yo estando por allá, en lo último, una congregación grandísima, estando nuevecito, Dios habló por boca de un pastor y me dijo, así te dice el Señor, a ti, a camisa amarilla que está allá, que está llorando allá. Me dijo así, te he sacado a un lugar para que hables y no calles, porque le vas a hablar a mucha gente. Y yo llorando, y lloraba allá, lloraba por allá, como dice el maestro Vicente, yo lloraba, me lloraba. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo me van a oír? Yo lo entiendo, porque las redes sociales, porque el Facebook, porque le estaba diciendo a los ministros, porque en poco tiempo ya tenía 5.000 contactos en Facebook, porque muchos son iglesias, porque muchos son de las iglesias donde yo pertenecía, porque muchos son pastores, porque muchos son ministros, porque muchos son de otras congregaciones. No es porque fue Dios que lo permitió. Entonces, hermano, yo comencé a darme cuenta de que no había paternidad en muchos pastores. De que muchos pastores la preocupación era que las finanzas de la iglesia habían decaído, que había que llevar empresarios a las congregaciones. Y esto, hermano, me fue asqueando. Me fue asqueando. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es esto? Yo no puedo seguir siendo parte de esto. Y viene la prueba de fuego. Cuando me piden hablar de los diezmos. Como dice la palabra, si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por el oro del altar te vuelve deudor. Y yo recuerdo, hermano, que cuando yo empecé a subir las enseñanzas sobre el diezmo, el mismo Señor habló a mi corazón y me dijo,
Esto va a marcar un antes y un después en tu relación con muchas personas. Y yo se lo dije a Dios: Señor, yo sé que esto es un suicidio ministerial. Ella yo mi ignorancia. Esto es un suicidio ministerial, pero lo voy a hacer. Comencé a predicar. Unos hermanos, unos pastores de El Salvador, de los cuales para la gloria de Dios estoy invitado, estoy esperando este año solidificar la congregación. Ellos tienen un concilio de más de 50 iglesias allá. Y comenzaron a hacerme esta pregunta, que fue lo que hizo que yo me comenzara a soltar. Porque yo no entendía cómo un maestro en teología, como un licenciado, como un doctor, puede colocar a un pueblo una manipulación con Malaquías 3:10. Y eso lo vi yo, eso lo viví. Cuando veía que en las clases los hermanos no podían ir porque no tenían pasaje. Y resulta que no hemos entendido que por la cultura hebrea, oiga, cuando dice la palabra que el hijo debe honrar a sus padres, sí, debe honrarlos en respeto, debe honrarlos, pero usted quiere que le diga algo. Según la cultura, los padres son los que tienen que velar por los hijos. Los padres son los que le buscan herencia, los padres los que le mantienen, y así es la paternidad. Tiene que ser la paternidad de un pastor. Entonces yo no entendía estas cosas. Hablar de reforma, para muchos que yo conocía, era alquilar un local, ministro, era alquilar un local, cobrar entrada y hablar de lo que tipos, hermanos, católicos de otras hicieron hace 500 años. Pero hermanos, no hemos entendido que cada uno de ellos hizo algo, pero le faltó. Lutero atacó, colocó 95 tesis, atacó el cobro de indulgencias, atacó muchas cosas, pero hubo otra que le faltó: el bautismo de los niños y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque la reforma es progresiva. Cada uno de nosotros tiene un legado. Cada uno de nosotros es como un testigo que tiene que ir tomando. Y eso es en este tiempo. El vino nuevo que debe ser derramado. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Oiga, y para esto el Señor puso en mi corazón incluso el nombre de esta congregación. Nosotros no teníamos nada. Ahí está mi esposa de testigo. Nada, hermano, nada. El Señor me dio el nombre de la congregación. El Señor me puso a orar por este lugar. Me puso el momento en que orara por este lugar, el momento en que hablara pidiendo este lugar. Así mismo como está pidiendo orar por otro más grande. Y entonces, y me dijo: te voy a empezar a añadir las personas. Y lo está empezando a hacer. Pero es necesario conocer cuál es la visión, cuál es la misión. Estar identificado. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y algo que nos puso el Señor fue en Ezequiel 34, que hay muchas personas que iban a venir aquí de otras congregaciones que ya no querían saber nada del Evangelio. Por culpa de los líderes. Mire, hermano, quiero que pongan en evaluación a una hermana. Se llama Nori Ramos. Ella vive en Guarena. Tú la conoces, Nori. Trabaja con nosotros. Hermano, esta mujer, escuchen esto, para que ustedes vean si necesitamos o no necesitamos reforma. Llegó a los pies de Cristo escuchando una predicación en Chacaíto. No, hermano, que estaban predicando. Y entonces le dijeron: bueno, empecé a congregar, bueno, cerca donde usted viva o donde usted quiera. Lamentablemente comenzó a congregarse en una iglesia de prosperidad, donde te enseñan a pactar la palabra, porque de paso esta es la última revelación, hermano. Ahora Dios no le habla por profecía a alguien en particular. Ahora el profeta lanza la profecía en la congregación, y el que más tenga para sellarla, la palabra es para él. ¿Qué les parece? Y así se está moviendo el evangelio. Entonces esta mujer
llega y se levanta un profeta y le dice: no tomes más pastillas. Si me dice el Señor, no tomes más pastillas, camina por fe. Esta mujer deja de tomar pastillas, se comienza a sentir mal, peor, peor. Llama a esta persona, le dice: no, lo que pasa, hermana, es que usted no tiene fe, usted no tiene fe. ¿Y qué pasó? Que esta mujer prácticamente muere, tuvo un hospital, llamando, no recibió paternidad, no recibió nada. ¿Y qué sucede? Dejó de congregarse. Y mira lo peligroso. Entró una depresión, ministro, ya vi en Guarena, en Merca de León, en el piso 10. Y un día, cuidando a sus dos nietas, el diablo le habla al oído, pues, y le dice que se lance por el balcón. ¿Tú no sabías eso? Que se lance por el balcón. Se iba a matar. Dejó a las niñas en la habitación, y cuando va al balcón a lanzarse, por eso es que, como dice la palabra, cuando nosotros dejemos de hablar, Dios va a poner a hablar las piedras, ¿sabes? Le tocan la puerta. Una vecina que vive en el mismo que casi nunca ella recordaba, le había tocado la puerta, si se la consiguiera para saludarla, pero es testigo de Jehová. O sea que Dios utilizó las piedras. Ahora entiendo, el propósito de Dios era preservar su vida física, pues. Pero ¿dónde está esta hermana ahorita? Congregándose en el salón del reino, testigo de Jehová. Entonces, nosotros que tenemos la verdad, ¿cómo hacemos ahora para decirle que allí donde está equivocada, sino que la verdad está aquí? Donde la dañaron, donde le quitaron la plata, donde la abandonaron. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a conocer el carácter de la profecía. Porque cuando Dios te habla a ti, ya Él ha puesto un sentir en ti y eso lo viene a confirmar el Señor. Cuando el ángel se le presentó a María para decirle el anuncio del Mesías, ya se le había presentado a José para que no la dejara. ¿Sabes? Eso, así trabaja el Espíritu. El Espíritu no te va a lanzar una palabra a ti que te va a dejar loco, eso es mentira. Pero por no conocer estas cosas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando yo comencé a ver maestros que estaban enseñando estas cosas, yo yo dije: todo maestro que escriba una media verdad es igual que un falso maestro igualito. Hermano, nosotros no podemos callar. Y entonces Dios levanta por allá en Apure al pastor Ramón Rico y me llama y me dice: es de Dios que yo te unja como maestro, como pastor, porque en Caracas nadie lo va a hacer. Qué tremendo. Hasta traidor y Judas me llamaron por yo hablar del tiempo. Tengo el testigo de mi esposa. 7 meses dejamos de congregarnos en un lugar cuando me operaron las 2 veces en la rodilla. 2 veces. Jamás una llamada para ver qué necesitaba, qué tenía, nada. Pero sí le puso Dios en el corazón llamarme cuando empecé a subir la enseñanza de los diezmos, porque sabían todas las personas que estaban oyendo. ¿Y cómo hacían ellos para desacreditarme como maestro cuando me tenían enseñando en sus congregaciones? Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos que nuestro compromiso es con Dios, no con los hombres. Óigame, y los que me conocen lo pueden saber, lo pueden decir. Mi ordenación a maestro me la hizo el maestro José Briceño desde Maracaibo y por teléfono. Las mismas palabras me dijo, las mismas palabras que me dio mi maestro y pastor Jorge Porro Fernández, y te la doy a ti. Habla en los calles, no temas a los hombres, no vendas el mensaje, el Señor te va a cubrir con sus ángeles. Amén. Gloria a Dios. Hermano, y así nace esto. Así nació este lugar, sin medio. Dios le puso en el corazón a alguien, darnos una ofrenda por allá, nos mandaron una ofrenda en dólares. Y pudimos comprar la silla, pudimos comprar muchas cosas, sin cargar a nadie. ¿Y cuál es la misión de este centro? Ahí está, la primerita. Levantar la voz
contra los malos pastores. No tanto con los hombres, la lucha no es contra ellos, la lucha es contra su enseñanza. Y recibir las ovejas heridas, dañadas y esparcidas y darles aprisco. Lo que hablaba el ministro con esa palabra que Dios le había dado. ¿Formando qué? Una comunidad de estudiosos de las Escrituras. Juan 8, 31 y 32, Tito 1, 9. Óigame, muchas veces se ha utilizado un cliché evangélico al decir, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero resulta que según la homilética y la hermenéutica, el I es un conector. O sea, cuando usted comienza leyendo un capítulo, un versículo, y diga ahí, entonces, de manera que, así pues, esos son conectores que indican que usted tiene que leer lo que antecede. ¿Y qué dice Juan 8:31? Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque la verdad por sí sola no hace libre a nadie. El diablo conoce la verdad. Trató de confundir a Jesús con ella en el desierto, siendo Jesús el verbo. Entonces imagínense ustedes, los ángeles también, los demonios también creen y tiemblan, dice la Escritura. Entonces usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que conocer que ninguna persona puede venir a usted a engañarlo, porque los de Berea no les predicaba yo, les predicaba Pablo. Y ellos filtraban por la Septuaginta, que era lo que tenían en ese entonces, todo lo que Pablo decía, si se ajustaba a las Escrituras, si se ajustaba al Mesías, si se ajustaba a la realidad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahorita? Personas en congregaciones que lamentablemente, hermano, siguen al hombre, pero están siguiendo la palabra. Y ese es el problema, que lamentablemente hay mucho desconocimiento teológico, porque en muchos lugares la teología que se da es denominacional, no teología bíblica y sistemática. ¿Cuál es la teología denominacional? Cuando yo te enseño bajo una figura teológica y bajo un cartoncito que diga teólogo, mis propios dogmas, mis propias doctrinas de hombre, mis propias creencias, te la junto con otras materias más ahí y te doy un certificado. Pero eso no es la realidad de la teología bíblica, sistemática y exegética. Vaya y pregunte en un instituto teológico cuánta materia de exégesis dan allí. Muy pocas. ¿Por qué? Porque la exégesis es la que te lleva a la realidad de lo que se está diciendo. Al texto, a ir a la palabra en el original, lo que significó allí. Por eso, sigue muy lejos. Una de las más grandes doctrinas erradas que se ha enseñado, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú tu casa. Entonces tú vas y le preguntas a mi hermano, ¿y cómo están los hijos tuyos? Uno está por allá robando, otro está por allá. No, Dios te ha dado la promesa, hermano. La promesa. No, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú tu casa. Óigame, esa promesa fue relativa. ¿Por qué? Porque se cumplió en el centurión. Pero cuando usted va a la exégesis de la palabra, ¿qué sucede? Que el término salvo, que aparece en el griego, escrito en el griego, está escrito de dos maneras. Uno es el término soso y otro es el término soteria. El término soteria es el que habla de la salvación del alma, que es cuando dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, que creas en tu corazón, serás salvo. Hay un término soteria. Pero el término soso es ser salvo de un peligro o de un azote, que es el que usan los discípulos en la barca cuando le dicen al Señor, Señor, no temas que perecemos, sálvanos. Pero sálvanos de qué, de ese peligro. Entonces, ¿qué sucede? Que en la cultura, el carcelero era responsable de los presos que estaban allí. ¿Qué había sucedido? Había habido un terremoto, el carcelero estaba durmiendo, cuando él se despierta, ve que las paredes se habían caído, que las redes se habían caído, y dijo, coño, aquí no queda nadie. Y muchas veces pagaban con su familia, dependiendo de la cantidad de presos que había. Entonces, cuando este hombre se va a matar, ¿por qué? ¿Por qué se va a matar? Porque en la cultura helénica, en la cultura romana, existía que aquella persona que se quitaba la vida no entraba en los campos elíseos.
que era la especie de paraíso de ellos. Entonces Pablo le habla y le dice, no te hagas nada, ven, aquí estamos. Entonces él pregunta, wow, todavía con el temor. Oye, pero ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Pero para qué? Para que no me vayan a matar. Entonces eso se enseñó porque lamentablemente hubieron personas que se levantaron sin estudio teológico, sin estudio, y enseñaron doctrina. Y ese es el grave problema que tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es la convicción? Enseñar. Que usted nadie lo mueva, que lo venga una persona, metérselo en el bolsillo, a quitarle la plata, engañarlo, hacerlo caer con el famoso así me dice el Señor. No. Ese es uno de los compromisos que tenemos acá. Y Dios está añadiendo maestros y maestros reformadores para que podamos enseñar a través del instituto, que es un instituto que es legal, que usted puede registrar su título. ¿Entiende? Ese es el compromiso. Otra de las visiones. Adoradores con identidad de hijos de reyes. Óigame, la palabra enseña que el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si a usted Dios no se le ha revelado que usted es su hijo y que él es su padre, usted lo que tiene es una religión. Está salvo igualito, pero usted tiene una religión. No va a poder gozar de esa herencia. Me fascinó cuando tú dijiste que te habla tu hijo, que está tu hijo. Eso es lo que Dios quiere, escuchar más nada, hermano. Un corazón dispuesto. Entonces, eso es importante, la identidad. Dice primera de Juan 3.1, dice, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos, y dice la Biblia textual, dice, y lo somos para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, no te quede ninguna duda. Entonces, lamentablemente, ¿qué ha hecho muchas veces? Tú escuchas los evangélicos lo que te hablan es la ira de Dios, te hablan de un Dios que es totalmente inmoral, porque es un Dios que te ordena a no matar, pero él mata. Si tú fallaste, viene y te arranca la cabeza. Entonces han hecho que nosotros vivamos una intimidación, una manipulación y no vivamos la gracia del Evangelio. Entonces, hermano, ese es el compromiso fundamental. Y tercero, de ministros competentes bajo el pacto de la gracia. ¿Por qué competentes? Que usted tenga competencia, que usted conozca lo que sepa, lo que es decirle a la persona, hablarle del amor, de la gracia, de la paternidad de Dios, de lo que tú estabas atado en tu vida, pero Dios te liberó. Hermano, tú vas a ser una de las personas que lleve la palabra a los alcohólicos, a las personas que están en cualquier tipo. ¿Por qué? Porque esa misma arma que Satanás quiso usar para destruirte a ti, ahora tú la vas a usar para destruir todas las obras de él. Como la espada de Goliat que tenía David. Con la espada que Goliat quiso matar a David, ahora esa espada David la estaba utilizando. Cuando entró, que lo estaban persiguiendo y llegó a Gat, y entró a un templo y le dijo sacerdote, la única arma que está aquí es la espada de Goliat. Qué tremendo, la espada con la que querían matar a David. Ahora esa espada era la que le servía a David como arma. De todo lo que el enemigo te quiso destruir, es lo que tú vas a usar para sacar a otras personas que estaban en tu lugar. Llevar el evangelio de la gracia, llevar el amor de Dios. Hermano, yo no voy a hablar de política ahora en estos momentos acá, pero yo hago una pregunta. ¿Qué está predicando la iglesia Maranatha ahorita? ¿Están hablando de Cristo o están hablando de un hombre? Independientemente, es Cristo, el mensaje es cristocéntrico en la iglesia. Entonces no podemos caer en eso. Dios va a obrar de la manera que quiera hacerlo, pero Dios va a obrar es a través de Cristo. Ese es el mensaje. Bertucci no fue a la cruz, yo no fui a la cruz, yo no voy a dar la vida por usted. Cristo lo hizo por usted y Cristo es el que tiene que haber salvación. No hay nada, no hay nadie. No hay nadie, hermano. Entonces, eso no podemos, conocemos el motivo del corazón, las intenciones, ok, pero se está desvirtuando el mensaje. Se está llevando el mensaje fuera de lo que es el evangelio realmente, de lo que necesita la persona, el pan espiritual. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nosotros oramos
Y oramos, y oramos. Quiero que quería compartir con ustedes qué es lo que el Señor me mostró esta semana. ¿Por qué se ora? ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué las iglesias están por allá y no estamos teniendo una respuesta? Óigame, la historia es cíclica. Eclesiastés 3:15. Lee Eclesiastés 3:15. Lo que fue ya es, será y volverá a ser. Eso es así. Lo que cambia son los tiempos, lo que cambia son los actores, pero el propósito de Dios es el mismo. Toda enseñanza, todo